Hola Ara, bienvenidos al resumen de hoy. Nacionalismo y romanticismo, historia primero de secundaria. Aprendizaje esperado. Comprende el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación, Italia y Alemania, y de disolución, imperios austrohúngaro y otomano. Énfasis. Reconocer las ideas del nacionalismo y romanticismo y su influencia en el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa. Como recordarás por las sesiones anteriores, las ideas liberales viajaron por todo el continente europeo, desencadenando movimientos y revoluciones liberales que cambiaron la forma de pensar de las personas. Durante las primeras décadas del siglo XX, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, como la lucha de checos y húngaros contra el dominio del Imperio austríaco. En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se relacionó con los intereses de la burguesía, grupo social que se benefició del poder político adquirido. El concepto de nacionalismo surge como una ideología y movimiento sociopolítico que floreció junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea. Sus orígenes se remontan a las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones, que abarcó movimientos como la Revolución Industrial, Revolución Francesa, Revolución Burguesa, Revolución Liberal y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América, desde finales del siglo XVIII. Si bien se pueden encontrar precedentes de lo que sería un nacionalismo en ciertas reacciones en contra del feudalismo por parte de una naciente burguesía, el concepto de nacionalismo se asocia al surgimiento de los estados como centro de organización social y política. Para conocer un poco más sobre el nacionalismo, observa el siguiente video del segundo 0020 al 443. El nacionalismo imperialista. Si retomas el video anterior se puede decir que el nacionalismo tiene su origen a finales del siglo XVIII, en la época de las revoluciones liberales y los primeros movimientos independentistas de las colonias. La ideología nacionalista surge como respuesta a la legitimidad del poder, que después de las revoluciones liberales pasa a estar representado por el Estado, elemento político, en lugar de las monarquías y los derechos dinásticos. ¿Te has preguntado a qué se refiere el término Estado-nación? El término natio significó comunidad de personas unidas por un origen común. En la historia puede referirse tanto a grupos humanos que se iban asimilando en reinos como naciones sin Estado. Pero hasta las revoluciones en contra del absolutismo, no pudo hablarse de conciencia nacional. Además del origen, se exige que la nación esté asentada sobre un territorio concreto que posee el derecho de establecer una estructura política soberana. En resumen, se puede decir que el Estado-nación es la combinación de dos entidades. La nación es un pueblo de un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva llamada nacionalidad y el propósito de seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y bajo un gobierno propio. El Estado, pues, es un país independiente, y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad. Es necesario que cada persona perciba en sí misma un común denominador que la une a otras, sea una lengua, una etnia, una cultura en general, un pasado común, una serie de valores, un proyecto de futuro o una combinación de esos factores. Una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, entonces hay una nación. En este sentido, los elementos que integran un Estado-nación son los siguientes. 1. Territorio. El territorio es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aparición del Estado. No hay que olvidar que los estados existen siempre ligados a una realidad material, porque está muy vinculado al control de qué recursos se explotan y cómo son procesados y comercializados. 2. Población. La población también es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados. Además, es necesario que ésta sea relativamente numerosa, porque de otra manera apenas se tendrá la posibilidad de crear un marco de comercio, asignación de propiedad privada e influencia política o militar. 3. Gobierno. Un Estado es una forma de organización social y de organización política.
El gobierno es la entidad en la que se concentra la gestión y toma de decisiones sobre esta última. 4. Soberanía. La soberanía es el consenso acerca de quién decide qué sobre qué territorio. Es, en resumidas cuentas, el poder supremo del que emanan todos los demás, y por ello va relacionado con la noción de la autoridad. 5. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial, en la que se encuentra escrita su burocracia, su código jurídico y sus documentos históricos, y con la cual su población se identifica. En algunos casos las lenguas oficiales pueden ser varias, dado que en un mismo país puede haber más de una cultura, pero siempre se tiene alguna por predominante, por encima de las demás. 6. Cultura. Toda nación debe tener un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 7. Religión. Asimismo, todo Estado-nación debe tener un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. A partir de 1870, el nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo, para fortalecer sus lazos de unidad. También se relacionó con los intereses imperialistas, lo cual fomentó la rivalidad entre las naciones, dando paso a los conflictos que desencadenaron años después en la Primera Guerra Mundial. Observa el siguiente video del segundo 0020 al 440, en el cual abordarás los orígenes del romanticismo y su relación con el nacionalismo. El nacionalismo estuvo ligado al romanticismo, un movimiento basado en la exaltación de los sentimientos como reacción contra la razón, promovida por la Ilustración como único medio para conocer la verdad. El romanticismo, que surge en el siglo XIX, como corriente filosófica y literaria en Alemania, supone la negación de la Ilustración y de su principio clave, la razón. Para los románticos hay muchas cosas que no pueden ser entendidas por la razón y la ciencia. Por otro lado, se considera que el romanticismo nació como defensa del sentimiento y de la imaginación frente a la razón, el análisis y la especulación, pero sin los cuales no hubiera podido existir. El romanticismo surgió en un contexto muy específico que coincidió con la independencia de Estados Unidos de América, 1776, y la Revolución Francesa, 1789. Ambos sucesos demostraron que el poder de los monarcas no era ni divino ni eterno y, por su parte, abrieron la posibilidad de organizar una nueva sociedad bajo los valores de libertad y de justicia. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de los valores del yo, de la subjetividad y las emociones por encima de la razón y del clasicismo, la valoración de lo fantástico y lo folclórico, la proposición del genio del artista como creador de un universo propio e irrepetible, la valoración de la originalidad y la creatividad, la búsqueda nostálgica de paraísos perdidos, la valoración de la obra imperfecta e inacabada, la valoración de lo exótico y lo extravagante, de lo feo y lo monstruoso, alejándose de la perfección clásica, la exaltación de la naturaleza y el campo, comprendidas como la pureza, por encima de la civilización y la ciudad, comprendidas como la corrupción. El reto de hoy retoma las preguntas que se plantearon al principio de la sesión. ¿Qué es el nacionalismo y cómo surge? ¿Cómo impactó el sentimiento nacionalista en Europa en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué es el romanticismo, y cuál es su relación con el nacionalismo? Esto fue el resumen del día de hoy. Gracias por ver.